busca comprender, por la razón iluminada por el Evangelio y por el servicio que la teología presta a la Iglesia y al mundo. Hoy queremos agradecer especialmente al Señor por los frutos que el ISTIC viene dando al servicio de la formación teológica, ayudando a tantos hombres y mujeres a profundizar en el misterio de Dios y a prepararse para una misión más consciente y comprometida en la Iglesia. De manera particular, damos gracias por los alumnos que hoy reciben su beca y por aquellos que concluyen una etapa de su camino formativo, signo del esfuerzo compartido, de la constancia y de la gracia que acompaña todo verdadero proceso educativo y vocacional. Que la intercesión de Santo Tomás de Aquino nos ayude a unir fe y vida, estudio y servicio, oración y compromiso pastoral, para que todo lo que aprendemos se convierta en amor concreto a Dios y a los hermanos. Con esta intención, dispongamos el corazón para celebrar dignamente esta Eucaristía. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que eres el camino, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Oh Dios, que hiciste a Santo Tomás de Aquino digno de admiración por su ardoroso anhelo de santidad y por el estudio de la ciencia sagrada, concédenos comprender lo que él enseñó e imitar plenamente lo que realizó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y me fue dada la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco de arena, y junto a ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y la belleza, y la preferí a la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Que Dios me conceda hablar con conocimiento y tener pensamientos dignos de sus dones, porque Él es el mentor de la sabiduría y el adalid de los sabios. En sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, toda prudencia y toda inteligencia práctica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me mantendré eternamente, eternamente mi favor. Tendré eternamente, eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades, te mantendré eternamente, eternamente mi favor. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra.
eternamente mi favor. Palabra para mis pasos. Palabra es la luz. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, querido director, Cristóbal, sacerdote, querida familia de Listí, profesores, alumnos, hoy nos convoca a Santo Tomás, es el que nos convoca aquí hoy y nos invita a profundizar un poquito para darnos fuerza, para coger fuerza, para iluminarnos sobre el sentido que tiene todo nuestro estudio de la teología. Ya sabéis que Santo Tomás también entraba, su vida transcurrió en momentos difíciles, de cambios culturales, nuevas filosofías, nuevas ciencias, nuevas preguntas, y sin embargo, él tenía claro una cosa, que Santo Tomás no renunció a entrar en ese diálogo, sobre todo en el dialogar con la razón humana, es lo que él vio. Hoy también, en un tiempo también de gran relativismo, pues también nosotros tenemos que tener claro que tenemos que dialogar con la razón, saber dar razón de nuestra esperanza, dice San Pedro. Esa es una de las razones por las que nos mueve el poder profundizar en la teología, porque en definitiva, decía Juan Pablo II, que todo hombre está llamado a la fide, in fides ratio, todo hombre está llamado a la búsqueda de la verdad. Por eso es un deseo que tiene todo hombre. Y nosotros, más que nadie, estamos llamados a buscar esa verdad y a ser testigos de la verdad, suscitar en nuestro mundo ese amor de la verdad. Que para Tomás la verdad tiene un rostro, la verdad es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad está en saber profundizar en el amor, la verdad está en la humildad, que es la sabiduría, la verdad está en poder profundizar en ese mundo invisible, de abrir las puertas del cielo, que es lo que el hombre necesita hoy, profundizar en el mundo invisible. Por eso tantas veces en este mundo
exclusivamente metido en un búnker, este hombre que viene engañado con el relativismo en todos los campos, al final está engañado de que no existe la verdad, pero en el fondo de su corazón sabe que hay una verdad, la verdad que en definitiva es el amor. Por eso nosotros hoy, Santo Tomás nos enseña ¿qué? Santo Tomás nos enseña a buscar la verdad con valentía, sin miedo a las preguntas difíciles. Importante esto. No tenemos que tener miedo a nada ni a nadie. La búsqueda de la verdad, a preguntas difíciles, tenemos que ser valientes porque la sabiduría, la luz de Dios nos ilumina. Después, importante, unir la fe con la razón. Otro maestro de esta comunión de fe-razón es Santo Tomás. Por eso él tiene una cosa clara, la razón y también la fe. Pero también veía cómo la fe, ya sabéis que Benito de Gises nos decía, una razón que elimina la fe, como hace el mundo de hoy, una razón que elimina la fe, hay que ponerla en cuarentena, hay que dudar de ella. Y una fe que elimina la razón, igualmente hay que tener también cuidado de ella. No es posible una fe que anule la razón. Por eso la teología es una forma de decirle al mundo, oye, nosotros no estamos contra la razón, nosotros estamos a favor de la razón, en esa búsqueda de la verdad, en ese misterio, navegar en el misterio de la vida, del ser humano, en el misterio de Dios, en el misterio del mundo invisible. Eso es, en definitiva. Se confunde mucho mito con misterio. El mito no existe, pero el misterio sí existe. Lo que pasa es que no puede ser abarcado con la cabeza, sino que hay que vivirlo con el amor. Y esto lo tenía claro Santo Tomás. Esa es la teología, poder entrar en el misterio, y la teología nos ayuda a poder entrar en el misterio del hombre, en el misterio de Dios, sin olvidarnos que en definitiva la fe es una luz y una ayuda para poder estudiar teología. Por eso no solamente la teología no es solamente un ejercicio intelectual, sino que es un acto profundamente eclesial y espiritual, nos diría Santo Tomás. Por eso para Santo Tomás la teología nace de la fe, se desarrolla con la razón y culmina en la contemplación. No se estudia para dominar la verdad, sino para dejarnos transformar por ella. Yo ya espero que estéis estudiando la teología, como a medida que se va uno metiendo, va uno descubriendo tantos misterios, se le va dando una luz, pero no se va agotando. Al revés, esto es como el amor. Cuando uno se enamora, entra en el amor, dice que es como entre unas cuevas, en una espeleología, entrar en una gruta, en una cueva. Y cuando uno entra en la cueva, se da cuenta que no se cierra la puerta, que se abre otro pasadizo, otra puerta, más puertas y más puertas. Y dice, uy, me voy a tirar toda mi vida y no voy a recorrer la cueva esta. Ese es el amor, ¿no? Por lo mismo pasa con el misterio de Dios, de la teología. A medida que te metes en la teología, a medida que vas profundizando, vas entrando en ese amor de Dios, y me imagino ya que uno se va dando cuenta que, bueno, que se puede tirar toda la vida y no va a abarcar a Dios aquí. Pero sin embargo, cómo se va disfrutando en la medida que uno va entrando en el misterio de Dios, en el misterio del hombre. Por eso es importante también escuchar a Santo Tomás en esa humildad intelectual, la humildad. Él sabía que al final, y por eso dice que en una de las frases suyas, de todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que he visto. Eso es, en definitiva. Esto nos tiene que ayudar para conocer a Dios, para descansar en el amor de Dios, para profundizar en nuestra vida. Para eso sirve la teología, y poder decir como Santo Tomás, todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que he visto. Porque toda esta clase de teología, toda profundización de la teología, toda profundización en la verdad, nos tiene que llevar solamente a ir creciendo en el amor, en nuestra vida, para poder ser testigos en este mundo que no cree la verdad, metido en el relativismo, que es uno de los grandes males que tenemos, ese relativismo tan bestial que hay, para poder ser testigos en este mundo, poder dar razón de nuestra esperanza, porque hay mucha gente metida en la tiniebla que están esperando la luz de los cristianos para que les ilumine el camino de la vida, de la verdad y del amor,
que es, en definitiva, para lo que nos tiene que servir la teología. Pues con este espíritu le pedimos a Santo Tomás que nos ayude a poder profundizar, a poder entrar, a poder navegar en ese misterio del hombre y de Dios, de la vida humana, y para poder ser testigos en nuestra sociedad de esta maravilla que supone el amor de Dios. Elevemos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso. Por la Iglesia, para que, iluminada por el Espíritu Santo, sepa anunciar con fidelidad el Evangelio y promover una fe madura que una verdad, caridad y justicia. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa León, por nuestro obispo José y por su obispo auxiliar Cristóbal, por los presbíteros y diáconos, para que el Señor los fortalezca en su ministerio, los colme de sabiduría y caridad pastoral, y los haga servidores fieles del pueblo de Dios que les ha sido confiado. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestra sede del Instituto Teológico de las Islas Canarias, por sus profesores, personal y alumnos, para que el Señor bendiga su tarea y siga dando abundantes frutos al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestros hermanos de la sede de Tenerife, por su obispo Eloy, por el equipo directivo, los docentes y los alumnos, para que el Señor fortalezca la comunión entre nuestras sedes, bendiga su labor formativa y haga de todos ellos servidores humildes y fieles de la verdad del Evangelio. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los alumnos que hoy reciben su beca y por quienes concluyen una etapa de su formación, para que el Señor los fortalezca en su vocación, ilumine su camino y los haga testigos coherentes de la fe que profesan. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los estudiantes de teología, para que el estudio no solo sea adquisición de conocimientos, sino un camino de encuentro con Cristo y de disponibilidad generosa para el servicio pastoral. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestras Islas Canarias y por nuestra sociedad, para que el diálogo entre fe y cultura contribuya a construir comunidades más humanas, solidarias y abiertas a la esperanza. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros, reunidos en esta celebración, para que, a ejemplo de Santo Tomás de Aquino, sepamos buscar la verdad con humildad y vivir lo que creemos con coherencia. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Acoge, Padre Santo, nuestras oraciones que elevamos a ti, en nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
Padre Todopoderoso. Señor, nos lleva de tu mano este sacrificio, alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de todos los santos de la Iglesia. Oh Dios, que te agrade el sacrificio que ofrecemos con alegría en la fiesta de Santo Tomás, cuyas enseñanzas nos impulsan a alabarte y a entregarnos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de Santo Tomás de Aquino, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate
de Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con mi hermano José, obispo de esta Iglesia de Canarias, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Pueden darse un saludo de paz.
Oremos. A cuantos alimentas con Cristo pan de vida, instrúyelo, Señor, con la enseñanza de Cristo Maestro, para que en la fiesta de Santo Tomás conozcan tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es en nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hazme transparente, lléname de paz.
Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí darles la bienvenida y agradecerles su presencia en este espacio esta tarde. Que aunque hace un poco de frío, seguro que vamos a sentir el calor de sentirnos unos al lado de otros, acompañados. Iniciamos esta segunda parte de esta nuestra celebración de Santo Tomás, en este ambiente que desde hace unos años, como en parte decía Paco, quiere ser más sencillo y familiar, y en el que podemos compartir en torno a la misma mesa toda la comunidad educativa del ISTIC. Agradezco al equipo organizador la invitación que me han hecho a moderar esta mesa compartida, que promete estar interesante, no solo por el tema que vamos a abordar, sino también por las aportaciones, las ideas y sugerencias que nos harán las personas que me acompañan en la mesa. En los últimos meses hemos percibido un interés inesperado por lo espiritual y lo religioso, especialmente entre los jóvenes, pero que también está siendo tema de conversación en distintos foros. Este punto de interés de si estamos presenciando un retorno a la religión o es una moda pasajera, nos llega de la mano del mundo del arte, de la música, el cine y hasta de ciertas experiencias comunitarias alternativas. En el mes de junio pasado asistimos al estreno de la película Sirat, de Oliver Laxe, galardonada en el Festival Internacional de Cannes y que representará a España en la gala de los Óscar. En ella aparece un grupo de jóvenes que buscan experiencias de comunión, trance y comunidad en un contexto como las raves en el desierto. O el pasado mes de octubre, otra película, Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, premiada con la Concha de Oro de San Sebastián, en la que aparece en escena el desconcierto que genera para la familia y los amigos la decisión de la protagonista de ingresar en un convento, como respuesta a la pregunta radical sobre el sentido de la vida. O también podríamos citar el último disco de Rosalía, Lux, con 42 millones de reproducciones en 24 horas, en el que utiliza imaginarios de luz, redención, trascendencia y una estética casi mística. Todo esto ¿nos estará revelando las verdaderas inquietudes de los más jóvenes? Santo Tomás decía que el ser humano tiene un deseo natural de felicidad plena, que ningún bien limitado puede colmar. Si damos por supuesto que esto es así, entonces, cuando hoy se buscan experiencias intensas de espiritualidad, de comunidad y de trascendencia, ¿no estaremos ante la forma contemporánea de ese mismo deseo de plenitud de la persona? Ciertamente parece que estamos ante un interés por la espiritualidad, una búsqueda de identidad y de sentido de la vida y una necesidad de pertenencia comunitaria. Quizá frente al cansancio de tantas promesas de plenitud que parecía que nos iba a ofrecer el mundo actual, el éxito, las redes, el consumo. Para profundizar en este tema hoy contamos con la participación de 3 personas que tengo aquí junto a mí en la mesa. Tenemos a Rubén Hernández Deni, que está en la pastoral juvenil, participando en la pastoral juvenil, que está en la OAC y que está también en el movimiento Hakuna. A su lado contamos con Arantxa Alquegui Mendoza, de toda la vida de los grupos de juventudes marianas vicencianas, siempre animadora de niños, adolescentes y jóvenes, y ahora con una responsabilidad también desde la Casa de Pastoral, donde acoge y recibe a diferentes grupos.
Y a mi izquierda tenemos a José Manuel Cabero Castro, de toda la vida, profesor de aquí del ISTIC, doctor en teología, pensador que vive y enseña la teología. Todos ellos son conocidos por la mayoría de los que estamos aquí y a los que agradecemos desde ahora su disposición para compartir su experiencia, conocimientos y puntos de vista. Sus aportaciones seguro enriquecerán el debate y nos permitirán ampliar nuestra comprensión sobre este tema tan relevante. Les iremos haciendo una pregunta y ellos nos irán contestando a cada uno de ellos. Entonces, ya sin más preámbulo, les invitamos a disfrutar de esta mesa redonda con la certeza de que será un diálogo provechoso y enriquecedor para todos. Primera pregunta. ¿Ustedes creen que en este momento actual estamos ante un interés genuino por la forma de vida cristiana, ante una estética espiritual con fines de marketing, o ante la búsqueda de un refugio identitario que alivie el miedo al fracaso social? José Manuel, te invitamos a participar en primer lugar. Gracias. Gracias por la presentación y gracias por la iniciativa también, ¿no? Para darle agilidad a este tipo de actos, ¿no? Bueno, la pregunta tiene su miga y creo que se nos puede ocurrir que cabe todo, ¿no? Todas las opciones que planteas en el interrogante. Yo me voy a quedar con una cuestión que es la última parte de la pregunta, donde aludes a la búsqueda. Es decir, moda, siempre hay modas, siempre. Es decir, cuando yo era joven y peinaba pelo, pues había un grupo que era Viva la Gente, me entusiasmaban los Yen Rosso, Yen Verde, aquel tipo de música, recuerde, ¿no? ¿Quién nos recuerda el Jesucristo Superstar? En fin, era la música, también era moda, ¿no? Lo religioso en aquel ambiente cultural, bueno, pues tenía ese fondo, ¿no? Hoy estamos en una, diríamos, exculturación, nos dicen, religiosamente. O sea, somos una minoría y no pintamos nada. Es decir, a la hora de generar cultura, ni se nos hace caso, ni se nos pregunta. Entonces tenemos que validar nuestro discurso. Yo quisiera que con un nivel de excelencia, ¿no? Pero claro, ya nos han dicho, Sanders, desde Harvard, nos ha dicho, no, la excelencia no. La excelencia divide a la sociedad, es elitista. Vale, o sea, cortamos cabezas como el rey monje, ¿no? Es decir, aquí que nadie sobresalga de nada. Entonces, bueno, ¿para qué? Para que tú tengas tu discurso, ¿no? Y yo no. Bien, esa es una cuestión de realidad, ¿no? Estamos en un contexto, hoy domina más que ya lo posmoderno, pues lo posverdadero y demás. Teniendo en cuenta todo ese tipo de contexto, bueno, ¿lo que está surgiendo es una moda? Yo creo que no. Creo que responde a una búsqueda, pero no se quiere reconocer. ¿Y en qué se da esa búsqueda? Pues se da en algo que don José hoy hacía ligeras apreciaciones, pero que es interesante seguir por ahí, que es profundizar en el tema de la inteligencia espiritual. Es decir, cómo dotamos de sentido la vida,
la incertidumbre que nos toca vivir, ¿no? Y en ese contexto en el que estamos situados, si toda la responsabilidad cae sobre mí, pues al final hay una quiebra. ¿Qué sentido le damos a la realidad que nos acompaña? Yo no puedo con todo, y si me haces responsable, quiebro, me rompo, me veo incapaz. Entonces, yo lo veo ahí. Es decir, creo que hay un encendido siempre permanente de búsqueda. Y a la inteligencia espiritual nos corresponde, en cuanto a estudio, en cuanto a investigación, la teología obviamente será su matriz de estudio transdisciplinar, de alguna manera averiguar qué es lo que enciende la búsqueda. Y hay múltiples vías y atenciones. Perdonen la expresión, por descarrilamiento personal. El descarrilamiento personal tiene que ver con lo que el poeta Hölderlin aludía, o sea, cuando hemos tocado fondo, allí está la salvación. Eso nos lo decía un poeta alemán idealista, pero no nos ha interesado escucharlo. Y por otra parte está el proceso de saturación, la rutina y el que hemos de alguna manera entrado en un modelo de vida consumible, y eso no se aguanta. Llega un momento en que la velocidad, la aceleración de las cosas son de ayer. ¿Quién pone sosiego, serenidad? Y por último, la madurez humana, es mi esperanza, ¿no? Es decir, bueno, finalmente es que hay gente que se deja de alguna manera mover, interrogar por la madurez, por la capacidad crítica, por la revisión de vida, por el encuentro con las personas. Es decir, asumimos nuestra condición de caminantes. Y quien camina se encuentra, quiera o no, con la naturaleza y con otros encuentros y contigo mismo. Cuestión que el narcisista, en el contexto que vivimos, nunca va a querer. Bueno, queda para decir más. Muchas gracias, José Manuel. Le damos paso a Arantxa. Bueno, hablar después de José Manuel no es fácil. Yo, desde la aportación que les puedo decir, desde Juventudes, tenemos una asociación con jóvenes que tuvimos la suerte de en julio celebrar el 195 cumpleaños, decíamos, de que se formó la asociación que vive por y para los jóvenes, y sí que nos planteábamos que ha cambiado, que tenemos que dar respuesta a que ya los jóvenes no necesitan lo mismo. Y los que tuvimos la suerte de vivir la JMJ de Lisboa, vivimos el clamor de esta nueva realidad que ya está aquí y está para quedarse, aunque aprendemos desde lo poquito de teología que vamos avanzando, que lo de las modas pues ya están ahí, ya se verá, y lo que es de Dios se queda y lo que no es de Dios pues se irá. Entonces a mí me interpelaba la pregunta de decir, esto está, realmente lo que necesitamos hacer es cómo lo vamos a acompañar, qué estamos haciendo, qué depende de nosotros para que sea una moda o no. Porque en esa JMJ les digo, eran un montón de... Hicimos a veces un juicio precipitado que decíamos, sobran muchos jóvenes aquí porque después no era como tenía que ser. Pero ahí estaban 2 de la mañana, se estaban confesando, en el momento de la adoración un silencio, y se vivía una cosa que tenemos que darle respuesta, que tenemos que valorar, y a los jóvenes los tenemos que acompañar. Nosotros ahora lo que tenemos es un discernimiento compartido, para dar respuesta, acompañando a los jóvenes desde la poca experiencia que podamos tener, desde todo esto nuevo que nos viene,
porque es importante, porque si confiamos, y no tenemos que entenderlo todo, tenemos que confiar y actuar, y cualquier acercamiento a la fe, no le podemos pedir que sea perfecto. Cualquier acercamiento a la fe, en cualquier realidad, a través de la estética, de cualquier puerta, por un encuentro, aunque sea una búsqueda de refugio, cualquier motivo que te haga acercarte a la fe, es verdadero, es el principio de un camino. Lo importante es cómo poco a poco vamos a seguir avanzando en ese camino. Y ahí estamos todos invitados a poner de nuestra parte y a dar forma a esta nueva realidad. A mí cuando me decían, cuando pensábamos si podía ser de marketing o algo, lo hacía mío y decía, bueno, es que si realmente vivimos la suerte que tenemos de haber descubierto a Cristo, habernos enamorado, que te cambia la vida, que te hace, que te ensancha la vida realmente, es una cosa que no te deja quieto. Eso es puro marketing. Ya solo si lo vivimos bien, estamos contagiando la manera en que lo hagamos, vivir en grupo, qué bonito es ver los grupos que mueven, pues todo eso tenemos que aceptarlo como una gracia, como algo que tenemos que nutrirnos de eso, y aunque estemos enfocados a la juventud, esa juventud tiene que ser acompañada por los mayores, por los adultos. Desde, por ejemplo, nosotros en la asociación estamos descubriendo nuevamente el perfil del asesor adulto, porque también vivió en aquella juventud otro momento, otra forma de vivir, y nos hemos actualizado y estamos ahora pues dando respuesta al día de hoy. Si es una moda o no, se verá con el tiempo. El caso es que lo estamos viviendo y para nosotros es nuestro presente del que nos tenemos que nutrir. Es impresionante ver ahora pues desde el centro de pastoral cómo diferentes grupos viven de diferentes maneras, y todo es una riqueza tan grande que es imposible que no te contagies, que no tengas ganas de llevar esto a los demás, de dar forma, de no perder lo importante y continuar así. Por eso lo que creo que si es de Dios, lo que es de Dios permanece, si lo sabemos hacer bien, y si nos equivocamos en alguna forma de cómo vamos llevando esto, pues tendrá que ir desapareciendo. Hasta aquí les puedo decir. Gracias, Arantxa. Le damos la palabra a Rubén. Muchas gracias. Sí, pues yo creo que el acompañamiento forma parte del pilar fundamental de todo el proceso que se vive en el joven, ¿no? O sea, el joven va en busca de la verdad. Como dijo antes Fátima, o sea, yo formo parte del grupo de Hakuna, que estamos siempre con las horas santas, donde Dios se hace presente. O sea, nosotros siempre decimos que hacemos vida con el vivo, porque es fundamental hacernos presentes con Cristo en Eucaristía y disfrutar de todos los espacios en los cuales participamos. Estaban hablando de marketing, o sea, yo de formación profesional pues he estudiado algo de marketing, y en alguna charla con jóvenes siempre lo decimos. Hay una técnica que se llama el storytelling. Jesucristo fue el creador del storytelling con las parábolas, como con pequeñas historias relacionadas con el contexto cultural e histórico de la época que vivió, pues fue acercando pues esas realidades a los apóstoles y a todas esas personas a las cuales se acercaba, ¿no? Pues yo creo que desde mi experiencia no es solo una moda ni una estética bonita, pues parece que cuando hablamos de moda pues algo bonito, ¿no? Los cortes de pelo que van cambiando por las diferentes épocas, sino que puede atraer al principio, claro está, pero que eso no es lo que mantiene a los jóvenes. La mayoría de los jóvenes que se acercan hoy a la fe lo hacen porque están buscando algo más, un sentido, verdad, un lugar donde poder ser ellos mismos sin aparentar. Muchos de ellos llegan con dudas, heridas o incluso rechazo previo a la propia Iglesia, y aún así se acercan. Cuando la propia fe es real, cambian cosas concretas de la vida, la forma de relacionarse, las decisiones, el compromiso, y eso no lo provoca una moda. Una moda pasa cuando deja de emocionar. La fe, cuando es auténtica, permanece incluso cuando cuesta. Nosotros que acompañamos jóvenes o no tan jóvenes, o sea, todos somos iglesia, tenemos que acompañar los procesos de fe. Pues muchas veces es verdad que tenemos que dar gracias de que hay muchos carismas que permiten pues encaminar mi proceso de fe
en el cual un proyecto que me identifique. Pues debemos también acompañar a esos jóvenes para que encuentren ese proyecto el cual les identifique en su vida, su vocación. Entonces creo que esto no es una moda, sino que es algo que viene para quedarse y que ya ha venido para quedarse. Gracias, Rubén. Lo que está claro es que si es moda, si es marketing o si realmente es genuino, es un tema que merece la pena hablarlo por las aportaciones que estamos escuchando y lo que podemos hacer cada uno también. Pues daríamos paso a la segunda pregunta, que sería: hoy en día la presencia de lo cristiano en el mundo, en la sociedad y en la cultura ayuda a la evangelización, y si es así, ¿cómo lo hace? Retos, esperanza. Vamos a empezar por la parte más alejada de mí, Rubén. Pues como hablaba antes, yo creo que es importante los procesos. O sea, muchas veces perdemos la referencia de la parroquia, la comunidad, y eso es el pilar fundamental. Y no solo quedarnos en la parroquia. O sea, yo doy gracias que estoy cerquita de casa. Mi parroquia es San Juan Crisóstomo, aquí cerquita en Tafira Baja. Y yo siempre lo digo que soy de esa parroquia, pero no olvidarnos que tenemos que salir de las parroquias. Que ahí también se articula un poco donde yo vivo mi proyecto, que es la Acción Católica General, en los grupos de vida, en la parroquia y en la participación diocesana, y que después, aparte, pues vivo toda mi vida espiritual, mi vida con amigos, pues desde el carisma de Hakuna. Pues yo creo que muchas veces encontramos muchos retos, pero que forma parte del proceso que vamos viviendo. Yo un poco, pues hablando así, pues podría decir una anécdota, y es que justo el año pasado, Hakuna organizó una escapada, que es una convivencia de fin de semana en Lanzarote, e hicimos un voluntariado con chicos inmigrantes, que es una situación social que nos afecta bastante aquí en Canarias, y entonces en ese proceso simplemente era una caminata con estos chicos, caminar con ellos y compartir vida con ellos, que es un poco el pilar fundamental del carisma. Y entonces, hablando con ellos, que justo había un grupo que había llegado de hace 2 semanas, pues hablando con ellos, mirando a los ojos, ¿no? Compartiendo como contacto visual que puedes hacer con una persona cuando estás hablando, pues este chico, tras hablar 10 minutos conmigo, me dijo que era la primera vez que alguien le miraba a los ojos. Y tú te quedas, pues, algo tan sencillo como hablar con alguien y hacer contacto visual, pues como que el simple hecho de llegar a una tierra desconocida le generó rechazo. Pues en ese contexto, que eran personas musulmanas, le invitamos por la tarde a la casa de espiritualidad que hay allí en Nazaret, que íbamos a hacer una hora santa, y entonces se vinieron de sorpresa, no pensamos que iban a venir, y en el momento de la bendición, que nos arrodillamos todos los jóvenes que estábamos allí, unos 50 jóvenes de la diócesis que estamos allí, escuchamos como ellos también se arrodillaron por respeto a interpretar que el que está expuesto allí era nuestro Dios, y por respeto a nosotros y a la diversidad religiosa que hay, pues también lo hicieron. Creo que son gestos muy bonitos y que hace claro pues cómo en los pequeños gestos nos ayuda a evangelizar. Y que ahí entra también el acompañamiento, no hace falta ser catequista o llevar un grupo, o sea, al final es dejarse hacer por Dios y ser instrumento, y donde Dios te vaya marcando en su vida, pues ir un poco articulando todo tu proceso de fe. Pues gracias, Rubén. Arantxa. Bueno, pues los que estamos estudiando sabemos que la pregunta es amplia y no se responde normalmente con un sí o un no, sino que hay que un poquito reflexionar y ahondar. Lo que a mí en esta pregunta, pues me salía que era un radicalmente sí. Claro que es importante la presencia del catolicismo para evangelizar, pero la presencia por sí sola obviamente no evangeliza, la presencia es presencia. Solo cuando vivimos en verdad, cuando vives desde el Evangelio, cuando ya de manera inherente pues evangelizas, ¿no? Y aquí sí que necesitamos tipos de ayuda, porque necesitamos hacerlo y tener un lenguaje y un sentido, porque vivimos en medio de una confusión, que ya lo comentaba antes José Manuel, y necesitamos ser claros, concretos, necesitamos ser cercanos. Nosotros tenemos este año un lema precioso que es cuida, ama y actúa. O sea, qué importante es que cuidemos al que tenemos al lado, en nuestro 1,5 metros, sentirnos cuidados.
preocuparnos, atendernos, vivir en pequeñas comunidades. Eso es evangelizar, eso va más allá. Abrirnos a los espacios de belleza, pues de silencio, de interioridad, toda la apertura que tenemos, ¿no? Ayuda también cuando vivimos la iglesia como lo que es, un cuerpo diverso, con un montón de carismas. Tenemos la suerte en la diócesis de dar acogida a diferentes realidades que no te dejan indiferente, porque es una riqueza importante. Pero tenemos unos retos claros. Nosotros, por ejemplo, nos planteamos un reto claro porque hoy a lo mejor hay estructuras que nacieron en un tiempo anterior y ya no dan respuesta. Entonces ese discernimiento y ese momento ahora de ver, analizar qué estamos dando respuesta, dónde sí podemos y dónde no, porque es importante, ¿no? Entonces, hoy en día no se entienden y a veces limitan el acompañamiento que se necesita y la cercanía al otro. El Evangelio nos lo dice claro, el Evangelio: vino nuevo, odres nuevos. Esto parece sencillo, pero después nos resistimos, nos cuesta. Y tenemos que, los que queremos avanzar en el mismo carisma, es ir a lo esencial y dar una nueva forma, a lo mejor actualizar, no lo sé, pero en ese discernimiento tenemos que estar, en dar, hacer, crear ese odre nuevo para todo este vino nuevo que está aquí y que tenemos que mantener, sin desprestigiar lo viejo, que es importante que esté, porque estamos llamados a estar juntos y caminar, porque tenemos el mundo cada vez más radical, más polarizado, y lo que estamos llamados es a sentirnos esa iglesia con cuerpo de Cristo, donde todos los miembros estamos unidos y seamos fuertes, que la iglesia sea un signo fuerte para que en este mundo podamos evangelizar sintiéndonos en comunión, como en verdad. Y a partir de ahí, pues claro que y por el mundo y predica el Evangelio a toda la creación, y que nos sintamos fuertes independientemente de dónde pertenezcamos, porque estamos en ese discernimiento para darnos respuesta. Sí. Gracias, Arantxa. Le paso la palabra a José Manuel. Bueno, así a modo de tesis, para enfocar la pregunta, porque ahí Fátima se inspiró, ¿no? Y el campo es, entonces cuando yo la repensaba decía, aquí cómo poner puertas al campo, ¿no? El catolicismo como experiencia, como historia, como tradición, es necesario. A veces diciendo, mejor que limpiemos. Es decir, primera tesis, las religiones nacen, se desarrollan y mueren. Perdón, las religiones nacen, se desarrollan y algunas mueren. Es lo que nos dice la historia. Muere la forma exterior, muere el ropaje, primera tesis. Segunda, la espiritualidad es el núcleo, diríamos, donde se manifiesta y mueve la resiliencia auténtica. Hablábamos antes de moda, ¿no? La definición de resiliencia no se la escuchen a un político, porque la ensucia. La resiliencia, en palabras del creador del término psicológico, psiquiátrico, es nadar contracorriente. El psiquiatra francés, ¿no? El padre de esta teoría, que como niño vivió en un campo de concentración, por tanto, sabe de lo que habla. Y para él la resiliencia, el motor es el amor. Los niños que fueron arrancados de las familias judías, vivieron en ambientes católicos, se llegaron a restablecer, a restaurar,
partir de una experiencia de amor, de cariño, un entorno creador. Por tanto, la espiritualidad como núcleo o experiencia que enciende, que mantiene viva, que requiere un trato distinto, una atención distinta. Y, bueno, no hace falta más que ver que hay una serie de dimensiones que son centrales. Lo espiritual, lo que nos alienta, lo material que soporta, pero ese aliento. Por tanto, no podemos de alguna manera ignorarlos. Tercera tesis. Habitamos en no lugares. Un no lugar de la historia. Es decir, estamos en un paradigma que no sabemos cuál es. Cambiante. Saliendo de un paradigma y otro que está alumbrando, pero no podemos ponerle nombre. Llevamos miles de nombres. Modernidad, contemporaneidad, posmodernidad, ultramodernidad, hipermodernidad. Pónganle nombres, publiquen libros y artículos, lo que quieran. Parcialidad. Estamos en un cambio total de manera de pensar y enfocarnos. No tenemos sustrato. Y eso nos genera un entorno de incertidumbre, de quiebra. No sabemos qué hacer, a dónde tirar. Y ahí hay una serie de respuestas peligrosas. Cavar trincheras, resistir o podemizar. Crearlo todo nuevo, ser Adán y Eva de nuevo. Hay otros caminos. Cuarta, la religión que se exterioriza se nutre necesariamente de la espiritualidad, del núcleo que mueve, que vive. La espiritualidad que no se hace exterior, muere. Pero la espiritualidad que no escucha la interioridad queda banal, surfeando en la superficie, modalizando. Claro, el contexto en el que estamos es de narcisismo total, no es egoísmo, como nos dicen, no, es narcisismo. Y el narcisismo forma parte de la tétrada más oscura de la personalidad. Y el narcisismo es manipulador. Y sobre todo, es la insinceridad suprema. No soy sincero conmigo mismo. Yo recuerdo de adolescente un famoso libro, Honest to God, Honesto con Dios, de Robinson. Hoy es Honest to Self, tú mismo. Somos insinceros y lo primero es que nos sentimos ofendidos. ¿Por qué? ¿Qué me estás diciendo? Inmediatamente atacados. Digo, dime lo que soy y yo pondré en marcha para poder revisar y mejorar, ¿no? Y aquí no me vean como un apóstol de la espiritualidad, es que me remito a dos intuiciones proféticas de los años 60. Joseph Ratzinger, año 68, un texto premonitorio. Habló de la religión del futuro, si recuerdan. Lo clavó. Lo clavó. Minoritaria, una iglesia interiorizada que tiene que comenzar a ser de nuevo. Y el otro texto del otro gran teólogo, Karl Rahner. Y Karl Rahner habló de aquella mística de ojos abiertos. La religión del futuro será espiritual o no será. Será mística o no será. O sea, eso es lo que quiere decir el catolicismo. Cuando les digo, el catolicismo va dejando de ser. Cuando yo he trabajado con adolescentes, la cuestión es que no saben
es decir, están exculturados, es decir, no puedes construir un discurso, ¿por qué? Ni filosófico, ni humanístico, entonces tienes que construir, tienes que ir elaborando un pensamiento distinto, ¿no? Y así como clave, el Evangelio de hoy era el sembrador, ¿no? En la lectura no de la memoria, sino del día feriado. Qué curioso. Me quedé con el versículo 20. Dice, bueno, sale el sembrador, echa la semilla. ¿Cuál es la palabra que fructifica? 3 palabras clave: escuchar, acoger y aceptar. Esa es la clave: escuchar, acoger y aceptar la palabra. Si no, la muerte en el camino, diríamos, la eliminación o el robo satánico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida, en la religión, la espiritualidad, si no la hacemos vida, no sirve de nada. Y la religión, en ese sentido, va a avivar la madurez de la persona, va a avivar la atención y va a avivar y a resistir la mirada atenta al otro. Como chascarrillo. En ese aspecto, le recuerdo un comentario de un pastoralista belga que decía que lo que ha hecho más daño a la pastoral es el coche, porque los domingos la gente busca otras. Antes iba a misa, ¿no? Tocaba, iba a misa, y el coche, desde que el coche se popularizó, hasta luego. Gracias, José Manuel. Bueno, pues en esa línea de ir sembrando ante tantos retos que se nos han ido presentando, pues vamos a abordar la tercera y última pregunta ya, y sería desde la experiencia personal de cada uno de ustedes, desde donde se sitúa, ¿qué papel podrían jugar los institutos superiores de teología en la evangelización de los jóvenes, atraídos por esta búsqueda de la fe, de lo espiritual, de lo cristiano que da sentido a la vida? Vamos a empezar contigo, Arantxa. Muy bien. Bueno, yo los institutos no lo sé. Ahora el ISTIC, en el que estamos, sí les puedo decir que en mi caso ha sido transformador. Cuando entras aquí, pues no sabes bien, tienes una inquietud. Yo de toda la vida, pues escuela de catequesis, pinceladas catequéticas, contacto, pero entras aquí y empiezas a verte en un libro que no puedes pasar de la 3ª página, que tú intentas y eso no avanza, y le preguntas a los compañeros y un poquito, y vas viviendo un poquito así. Entonces de repente pues cositas se van colocando, vas escuchando una clase, un profesor que te transporta, que te deja muy bien no sabes dónde, vas a las compañeras que terminan, oye, ¿y ustedes cómo han ido haciendo? ¿Cómo lo llevan? Y te das cuenta que esto aquí no se estudia de manera normal, que todo es un proceso personal donde te rompes, te armas, te avanzas. Pues qué importante esa experiencia que vamos viviendo, ¿no? A partir de ahí mi vida dio un salto, yo no sé si interior, hacia afuera, algunos de fuera lo iban notando, y yo he disfrutado muchísimo, muchísimo, de manera que te planteas frustrado porque no llegas, porque no te da, y a la misma vez en esa contradicción que dices, ¿y cómo he podido yo vivir antes sin estar aquí? Es que esto yo se lo tengo que recomendar a todo el mundo. Mis hijos bromean, se lo toman a broma a ellos, pero yo les digo, ustedes estudien lo que quieran y una asignatura en el ISTIC, porque creo que es importante, porque
Y ahora ya en serio, tenemos jóvenes que están sacándose notas con una competitividad importante porque tienen que estudiar ciertas carreras, y jóvenes que estudian bien con un 9, con un 10 en la PAU, llorando porque no consiguen, una ansiedad, unas cosas, y decir, pues algo no estamos haciendo bien. A estos jóvenes, ¿cómo los acompañamos a discernir, a pensar, a decirles que todo tiene un sentido, un tiempo, y que las cosas hay que empezarlas, porque eso es lo que he ido yo aprendiendo aquí, que todo tiene un sentido, el tiempo, lo vamos manejando? Entonces, se me volvía imprescindible llegar a los jóvenes y buscar la manera, que después ya será un reto, la respuesta que tendrá que dar el Instituto de Teología, pero tenemos que traerlos, porque para que todo lo que está pasando, lo que están viviendo en esos encuentros, en esos retiros, en esas experiencias, en los sacramentos, para que lo entiendan, se fundamente y de verdad no sea una moda y de verdad cambie vidas, tenemos que estar aquí, tenemos que estudiarlo, tenemos que acompañarnos en los procesos donde vemos que no llegamos, a estudiar y entender y leer mucho, sentir que la bibliografía puede contigo, y ese proceso es importante porque te ayuda a ser feliz. ¿Y qué más queremos que jóvenes felices que entiendan lo que les está pasando, para que no quede en una espiritualidad en la cresta de la ola, como decía antes, sino que lo podamos aterrizar, que tengamos el fundamento? Creo que esta es la joya de la corona, en el sentido de que tiene lo nuevo que puede abordar con la experiencia y con todo el fundamento de que es la verdad, de que lo estamos entendiendo, de que entonces el papel fundamental de los institutos es que nosotros lo vivamos bien, hagamos ese proceso nuestro, lo contagiemos y lo ofrezcamos a los jóvenes en el formato que ya el discernimiento lleve, para que todo lo que viven encuentren el sentido. Y es la manera que así creo que avanzaremos y vemos que esto merece la alegría, y con esa alegría misionera que tenemos que transmitir para que nuestros jóvenes sean felices en un mundo que no se les entiende, en un mundo que está cambiando, y nosotros sí tenemos una verdad y algo que ofrecer, y yo simplemente estoy como empezando en este, pero vamos, que los miro y sabemos que cada persona que ha estado en el STIC ha tenido un proceso y que estamos deseando pues acompañarnos y acompañar a los que vengan. Pues gracias, Arantxa. Rubén. Pues yo realmente llevo un curso, o sea, un cuatrimestre, para empezar, y la verdad que ha sido un antes y un después a nivel de formación, sobre todo de abrir la perspectiva a la hora de seguir creciendo en todo el acompañamiento que pueda llevar a otros jóvenes. Y yo creo que tiene un papel muy importante, ya que hay muchos jóvenes que no se conforman con sentir la fe, sino que quieren entenderla. Si yo quiero seguir a Cristo, quiero entenderlo. Entonces yo creo que ese es el pilar fundamental. Y entonces, desde mi punto de vista, creo que los institutos de teología pues pueden ayudar pues a dar profundidad a lo que se vive, a unir fe y razón y acompañar a las preguntas sin miedo, ¿no? Miedo que muchas veces esos jóvenes traen consigo mismos. Y creo que la teología no está para apagar el entusiasmo, sino para ayudar a que la fe madure y que no se quede en algo pasajero. Hemos hablado de procesos de acompañamiento, pues dentro de ese proceso y ese acompañamiento tiene que haber un arraigo en la formación para que estos jóvenes también puedan formarse para acompañar a otros jóvenes. Gracias, Rubén. José Manuel, ¿te sientes con ánimo? Dos frases. El pan bueno necesita tiempo de masa, ¿no? De fermentar. Entonces hablemos de un instituto superior de teología, una facultad de teología. Requiere tiempo. No hay ideas expresas, no hay ideas rápidas. Dame la respuesta rápida. Muchas veces la vagancia nos lleva a eso. Dame la respuesta y ya está. No. En la vida espiritual, tiempo al tiempo. Hay que dejar cocinar, sancochar bien el calderito.
Y el otro elemento es, se lo debo al roto, y es que si bajas el nivel, acabas ladrando. Entonces, en teología, en la vida espiritual, tendría que haber Nobeles. Tendría que haber, si en física hay un Nobel y en literatura, en teología lo mismo. En la vida espiritual, el Nobel. Tenemos que dejarnos codos, pestañas y algo más. No vale sentarte y esperar que por ciencia infusa, así el pobre Santo Tomás no vivió. No vivió. Hizo muchas horas de estudio. Puntero. El primero en acceder a las traducciones del árabe, de la filosofía y del pensamiento griego que estaba llegando, el primero. Y esforzándose por encajar el pensamiento imposible de Aristóteles en el pensamiento cristiano. ¿Qué quiere decir que el cristianismo tiene que ser un cristianismo de academia? No. Tiene que ser un cristianismo en el que nos demos la mano, ¿no? Tiene que ser una experiencia en la que tu experiencia y tu andar me ilumina y me fecunda para andar juntos. Y esa es mi reivindicación. El teólogo, la teóloga, tiene que ser el primero en humildad. La soberbia intelectual es asquerosa. Y hemos practicado mucho ese tipo de soberbia intelectual. Desconsiderar al otro, yo sé más que tú. Cuando acabas haciendo esa afirmación, eres el más ignorante del grupo, el que está ladrando, porque estás invocando el poder. Y en la sabiduría no hay poder. El cristianismo necesita una academia, por eso creó la universidad, porque hay que interpretar, desarrollar, hay que dotar de nuevo lenguaje la tradición, el patrimonio. La tradición, el Vaticano II dice, es viva, no es un saco piedras que está ahí. Hay que actualizarla. Y una de las cosas más sinceras de los jóvenes de todos los tiempos es: sea sincero con lo que me dice. No entiendo. Hágamelo comprensible. Y esa es la responsabilidad de los que ahora somos un poco mayores. Tenemos que, de alguna manera, mirar, atender y ser humildes, atrevidos, también en crear un lenguaje que dé razón para poder comprender un patrimonio impresionante. Y ese patrimonio, sobre todo, será el que nos fecunda y nos da alas para continuar. Para mí, hacer memoria es un vértigo. Pero vértigo es también mirar al presente y, de alguna manera, mantener la esperanza hacia el futuro. Pues hasta aquí nuestra aportación de esta tarde. Es verdad que sería rico que ahora tuviéramos un tiempo para dialogar, compartir, pero me dicen que eso no es posible, entonces se lo llevan como tarea para casa, seguir pensando, seguir dándole vueltas a este tema que sin lugar a dudas es un tema interesante y de cierta relevancia en este momento. Agradecemos profundamente a Rubén, Arantxa y a José Manuel que nos han ofrecido luz con sus aportaciones y a todos ustedes también por su escucha atenta, porque siguen siendo un público preferido. Gracias a todos y hasta una nueva oportunidad.
la última parte, la entrega de diplomas, la entrega de orlas. Don José, por favor, si nos puede acompañar. Y nuestro secretario, Aitor.